Me gustaría preguntarle por el método que usted tiene, sobre todo de búsqueda de bibliografía. ¿Cuáles son los métodos de investigación en última instancia que le convierten, a su juicio, en un investigador intelectual más eficaz y más eficiente? A ver, yo tengo no sé si son extrapolables la forma de trabajar, pero yo creo que cada mente trabaja de forma distinta. No quiero decir ni mejor ni peor, sino que cada mente trabaja de forma distinta. Entonces yo primero lo que hago es me documento mucho lo que puedo, o sea, busco en bibliotecas, en internet, en revistas, intento conseguirlo como pueda, comprándolo con préstamos entre bibliotecarios, como sea, intento conseguir todo el material, por raro que sea el libro, ¿no? Leo mucho y después cuando lo veo yo en mi cabeza, así como lo comparo como un PDF, entonces como si lo imprimiera después, pero tengo que verlo yo. Mientras no me atrevo yo a hablar de un tema, tengo que verlo yo mentalmente. Pero las búsquedas ahora es mucho más cómodo. Yo cuando era joven así como usted, pues los libros eran muy, muy difíciles de encontrar. Y yo nunca tuve mala biblioteca, pero la biblioteca de nuestra universidad era bastante buena. Pero había libros que eran carísimos, no me los compraba el bibliotecario porque no tenía dinero. O sea, no eran libros de aquella 200 euros, de aquella, o pesetas o así. Y no podía tener lo que quería. Entonces, a veces viajaba solo para fotocopiar libros. Yo recuerdo cuando fui a Estados Unidos, volví con una maleta llena de fotocopias. Porque casi era más barato el viaje que comprar los libros. No había otra forma de conseguirlos, ni comprando, no había internet, como hay estas páginas ahora que compran los libros, que antes los libros no era tan fácil de conseguir como ahora. ¿De qué año estábamos hablando, más o menos? Hablando de los años, finales de los 90. Internet aquí me llegó en el 2005. Yo recuerdo cuando el año que llegó aquí. Antes no había estas. Aquí en la universidad en el 2005, sí. Que era una novedad así muy tal. Que pude empezar a bajar PDFs. Pero es que antes no había que ir a buscarlos físicamente, comprarlos o así. Y no era fácil. Entonces, pero ahora sí es comodísimo. Yo creo que tengo una sobrecarga de información. Me vuelvo loco porque hay tantas cosas, más y tantas páginas donde bajarlos, y incluso comprándolos es muy barato. Porque hay muchas páginas tipo Amazon o Aberbooks, así que puedo comprar los libros relativamente baratos. Entonces, claro, yo gasto mucho. Claro, además que el principal problema quizás para la generación nuestra no es tanto el defecto de información como el exceso, ¿no? Sí. Y la dificultad para alguien que no conoce pues ciertas herramientas de búsqueda. Yo siempre, por ejemplo, por poner un ejemplo de mi campo, en el campo de la filosofía, sobre todo la filosofía analítica, a veces es casi mejor acudir directamente a la bibliografía que viene recomendada o citada en los artículos de la Stanford Enciclopedia. Sí. Que es que tiene una reputación muy buena y que selecciona y que lleva bastante bien, porque si no, una persona quizás se empieza a enfrentar a un tema que no conoce no conoce nada a través de la página Wikipedia y tarda muchos libros en dar con la... Sí. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, perfectamente. Claro, yo ahora digamos que ya soy medio profesional en esto, entonces ya sé más o menos escribir, pero sí que cuesta. Pero ahora es muy fácil, ahora al revés, ahora es una sobrecarga, veo tantos libros y los puedo tener todos muy asequiblemente, muy barato, y me vuelvo loco. Porque me sobrecarga la información. Cuando llegaba un libro, muy contento estaba en la biblioteca, o sea que contento estaba porque por fin me llegó esta cosa y la puedo leer, pero es que ahora lo tengo todo casi con clic literalmente. Entonces, pero yo trabajo así. Me gusta primero leer mucho y después cuando lo veo yo, o sea, yo tengo un método que digo, después de leer muchas cosas, este señor no me dice nada nuevo, digo, ya llegué yo a entender la cosa. Pero hay gente que trabaja de otra forma y no trabaja peor que yo, tampoco quiero que sea gran cosa, ¿no? Pero trabaja de otra forma, pues van trabajando sobre un texto, lo van puliendo, van escribiendo. Yo también cuando escribo poco, pero bueno, cuando escribo tengo que verlo yo claro, entonces lo escribo todo junto. Hay personas que escriben unas líneas, la van mejorando, etcétera. Cada persona trabaja de una forma distinta. Pero yo intento sí dominar el tema. A lo mejor intento, no erudito, pero bueno, de leer casi todo lo que hay de un tema. Bueno, usted es muy interesante ver cómo comenzó a leer a von Mises en concreto por recomendación de un profesor marxista, ¿no? Sí, tuve un profesor que yo lo admiro mucho y lo quiero mucho. Esto es Ramón López Huevos. Vive, está muy bien. Es decir, que es Ramón López Huevos, sí. Escribió un libro muy bueno sobre el socialismo y mercado. Y el problema del cálculo económico. Empecé yo a ver, primera vez me enteré de que había este debate. Y era un hombre muy honrado académicamente, y sin siendo, claro. Y además usted tuvo un periodo, si no estoy mal informado, hasta los 25 años aproximadamente, en el que pues estuvo más yo creo que de joven intuitivamente era más bien de derecha, pero de derecha sin formación teórica, o sea, no tenía un referente, sino más bien pues leer prensa de derecha y cosas por el estilo, y simpatizar con en la universidad. Sí que tuve una época que me hice marxista. Bueno, me gustaban aquellas ideas, veía vida en ellas, veía que explicaban cosas.
O sea, que explicaba el paro, la desigualdad, problemas que yo veía. Y que, por ejemplo, los modelos matemáticos que se llaman la facultad de económica a mí no me los explicaba. Sí, se cortan el margen con otra cosa y no sé qué, la derivada, no sé qué. Vale, pero a mí no me explicas el paro, no me explicas por qué hay pobreza, no me explicas que unos países son ricos y otros son pobres. Y marxismo por lo menos da una explicación. Bueno, mala, pero da una explicación. Y a mí eso me gustaba. Entonces empecé a profundizar en este tipo de cosas. Y también coincidía que en aquellos tiempos en la universidad había mucho marxismo, y digamos que era muy respetado intelectualmente. Entonces, claro, tuve esa formación, tuve esa influencia y sí que me influyó mucho, sí. Y a pesar de que usted ha dicho que cuando digamos pasó al lado liberal, al verse tan solo tuvo que reafirmarse ortodoxamente, ¿no? La manera de Chesterton. Estamos solos, claro, solos. Es que ahora los jóvenes igual no lo entienden, los que nacen en otra generación. Es que ahora hay comunidades virtuales, tiene usted con quien hablar, tiene usted con comentar cosas. Antes no había no sabía yo que había más de esto por aquí. Sabía que en Madrid había una especie de grupo, pero no tenía contacto personal con ellos, ni forma de comunicar. Y entonces, claro, no estaba relativamente solo, sí. Pero es que entonces, claro, te tienes que refugiarte, digamos, en la doctrina ortodoxa. Y sigo siendo bastante ortodoxo. Pero yo discreparía con esta visión que tiene usted de sí mismo como ortodoxo, porque en realidad el uso que hace de materiales y de, por ejemplo, aunque es cierto que Rothbard, por ejemplo, bebe mucho, como usted afirmó en una conferencia titulada Elementos austrolibertarios en la literatura izquierdista, sí. Bebe bastante de la tradición marxista y sobre todo anarquista, anarcocomunista, por así decir. Yo creo que se nota mucho su bagaje marxista, pues, por ejemplo, en el análisis del Estado, del Estado, por ejemplo, que es una visión muy materialista frente a un idealismo normativo que está muy presente, yo creo. Es materialista. Yo invierto el orden del marxismo. El marxismo dice que el Estado es una especie de derivación según la escuela que sea, pero el marxismo citando más el comité ejecutivo de la clase burguesa, ¿no? De la clase dominante. Bueno, yo lo veo al revés. Yo veo a la clase burguesa imbricada en el aparato del Estado, pero yo creo que en última instancia que tiene el poder es el que tiene las armas, o el que tiene la capacidad de ejercer la fuerza. Que a veces coincide con la plutocracia, con la democracia, con las clases ricas, pero muchas otras veces no. Como digo yo, a los ricos de Cuba poco les valió el dinero que tenían. A los ricos de la Unión Soviética poco les valió el dinero que tenían, ¿no? Como yendo más atrás a los romanos de poco les valió el oro que tenían frente a los godos. Se lo quitó el que tenía mayor capacidad de hacer fuerza. Y por eso digo, en última instancia el poder está ahí. Y lo decía muy bien Mao. El poder está en la boca del fusil y creo que tenía razón. Sí. Además, justo cuando estaba comentando esto me venía a la mente una intervención muy buena de Antonio García Trevijano en una de sus intervenciones televisivas, en la que él distinguía, que yo no sé si esto está recogido en su teoría de la República, sí, sobre las 4 formas de la corrupción, y que la corrupción, lejos de ser un fenómeno vinculado con la derecha, está vinculado con nuevas formas, con nuevas élites políticas que tienen que cubrir un hueco, o sea, que tienen que cubrir su falta de vinculación con la élite económica, ¿no? Entonces, la corrupción sería, bajo esa lectura que hace Antonio Trevijano, que si no recuerdo mal, era 4 tipos de corrupción, empezando por el walpolismo, sí, siendo por el modelo spoiling, sí, británico, la conjunción de todos ellos era el PRI, y no sé si la tercera forma de corrupción era la entrega de licencias. Sí, pero que si vemos un poco la historia, vemos que los romanos eran pueblos enormemente corruptos. El gobierno romano era enormemente corrupto. Lo que robaban allí no tiene nombre. Vemos la España de los Austrias era enormemente corrupta. Yo lo identifico más bien como un fenómeno de asociación con el poder. Ajá. La visión que defiendo yo del Estado es la visión, por ejemplo, que defiende Margaret Levy, nada sospechosa de ser unas personas ricas. Por ejemplo, en The of Rule and Revenue, un paper que tiene que se llama Predatory Theory of Rule, la teoría predatoria del Estado. Los Estados normalmente, buena parte de ellos se dedican a extraer rentas de la población. Entonces, la gente asociada al Estado intenta sacar rentas de donde puede. Entonces es consustancial a la intervención. Normalmente las primeras corrupciones eran en las obras públicas, tanto en los romanos o en el suministro a los ejércitos, cobrándole sobreprecios a los alimentos, a las armas, a lo que se vendían. Esto es consustancial de toda la vida. Además, desde que intentan controlar el dinero, también intentaron hacer uso de ese recurso en beneficio propio, pues adulterando la moneda o haciendo mil trampas. No es una cosa
Don Antonio solamente lo que se refiere es a la corrupción moderna, a la corrupción contemporánea, del Estado contemporáneo, del Estado-nación, pero es que yo en perspectiva histórica veo que es un fenómeno que es que cualquier texto que lee usted antiguo, es un libro muy bonito de un autor italiano que se llama Historia de la corrupción, le cuenta allí todo, desde Cicerón y todas las trampas que hacía, o Séneca, ¿no? Que pasan así por grandes filósofos, las trampas que hacían todos ellos muy enriquecidos por el poder político. ¿Y qué opinión le merece en general la teoría pura de la República y en general la obra y sobre todo el grupo de discípulos que ha agavillado Antonio García Trevijano en torno a sí? Porque es una figura un poco ambigua, ¿no? Quizás. Yo tuve el honor de ser invitado a su radio. Esto es. Tuve el honor, y digo honor porque es una persona de altísima categoría, de poder hablar y discutir alguna vez con él. Obviamente sabe mucho más que yo y aprendí mucho de él y disfrutaba mucho con sus programas. Leí su teoría pura de la República. A ver, él critica, la teoría de la Revolución Francesa y todo eso que por el principio me parece correcto. Y después él hace una especie de propuestas de regeneración. Es que yo soy más pesimista que él. Yo creo que el gobierno así no puede ser regenerado. Le pongas la forma que le pongas, van a buscar la trampa para hacer. Y al revés, si el gobierno es de gente honrada, da igual la forma que tenga el Estado. No sé qué filósofo medieval lo dijo, que padre de la Iglesia, o que santo lo dijo, que no importa tanto la forma como está ordenado el Estado, sino el tipo de personas que tienes en él. Pero bueno, desde luego hay instituciones que generan incentivos distintos dependiendo de cómo estén estructuradas. Sí, pero que cualquiera de ellas que me ponga, y él pone unas buenas, y son muy inteligentes las propuestas que él hace, ¿no? Pero es que eso se da la vuelta. Por ejemplo, no sé si hablaba de limitación de mandatos. Sí. Por el del mandato, pues se burla. Pues, y que no haya mandato imperativo, etcétera. El mandato imperativo yo ahí puedo discrepar. Yo defiendo bastante el mandato imperativo. Creo que es más, que sería más sano incluso en este punto de vista. Pero bueno, es un debate muy extenso y muy interesante. Pero la idea por ejemplo, el mandato, la limitación del mandato es al final que genera, pues que coloques a Clinton, coloque a su mujer, que los Bushes se hereden unos a los otros, es decir, hay menos corrupción, por ejemplo, donde hay limitación como en México, otros países que en países que no los hay. Es decir, al final no es la forma, es el tipo de personas que tienen. Si los países, por ejemplo, europeos son menos corruptos que otros países, no es por la forma exactamente que tienen, sino por el tipo de gente que tienen. O el tipo de políticos que tienen, que yo reconozco que son menos corruptos que otras partes del mundo. ¿Y eso responde a una cuestión evolutiva de cómo han evolucionado las diversas culturas nacionales, o es una cuestión casi moral y ética o sea, cómo un país genera sistemáticamente personas más honradas que otra? A ver, eso lo explica Kaplan en un libro que se llama The Myth of Rational Voter, explicando que los políticos en las sociedades modernas están sacados entre la gente. No salen de Marte ni salen de un sitio. Entonces, normalmente lo que dice Kaplan, se puede discutir, es que los políticos tienden a reflejar los valores que tiene la gente. Entonces, una sociedad que es muy corrupta, pues tenderá a engendrar, si la gente ya es corrupta, tenderá a engendrar gobernantes corruptos. Una sociedad que es honrada, aunque tenderá también a generar gobernantes honrados, porque la propia sociedad no lo tolera y porque la propia gente de donde se extrae también tiene sus valores. No sé si no es incompatible lo que dice usted, puede ser una cultura nacional, pero también puede ser ética, porque las dos cosas están implicadas, no se puede separar una de la otra. La cultura nacional también implica una ética, pues si quieres nacional, una ética colectiva. Entonces no veo yo que se puede separar fácilmente, pero claro, que tiene que haber unos valores éticos, tiene que haber y yo creo que la sociedad española, para lo que parezca, es menos corrupta que nunca en su historia. Se podría discutir, no tengo datos, pero yo intuyo que es menos corrupta que nunca. Viendo la historia de España, creo que es menos corrupta que nunca. No, más hay estudios, por lo menos al respecto. Simplemente la corrupción es pues que el tamaño del Estado es más grande, entonces hay más oportunidades de corrupción que antes. Sí, bueno, los estudios, por ejemplo, que tienen unos chavales jóvenes que se dedican a este tipo de asuntos, Politicón, muestran que la corrupción sistémica sí, en los países del sur, realmente España tiene una corrupción mucho menor en términos comparativos con Italia y el caso griego, donde hay que meter medidas para hacer... La última encuesta que vi de valores de este estilo, España el país más próximo era Bélgica, que estaba emparentada más o menos con él. La corrupción no se quitó en ningún país del mundo. No, a cero no llegó en ningún país del mundo. No hay un país que tenga cero en corrupción. Hay el más bajo, creo que es Suiza o un país así, pues que se disparan, ¿no? Pero España no es...
es alta, y nuestra percepción es alta, y no digo que sea así, pero por ejemplo la corrupción no penetra, yo creo, a nivel administrativo. A nivel administrativo no veo yo que los policías no corren multas, ni profesores venden los aprobados, porque yo eso creo que en otros países se hace. Uy, si no, en México, por ejemplo, es bastante sistemático. Una pregunta que suele hacer de manera un poco como, bueno, a ciertos libertarios que trabajan en instituciones públicas, es si eso de alguna forma bueno, es una suerte de contradicción ética o no. Es un viejo debate. Es un viejo debate y hay una respuesta dada por Huerta de Soto, por Walter Block, ¿no? Sí. Que se puede resumir casi en el dicho quien roba al ladrón tiene años de perdón, ¿no? No, yo no lo digo así. A ver, supongo que es por egoísmo. Yo no quise marchar nunca de mi tierra. Y aquí mi tierra no hay universidades privadas. Y supongo que es un dilema moral, pero opté por quedarme aquí. Presenté una posición como todo el mundo y la gané, pues, pero no sé si es contradictorio o no. Porque, a ver, yo me puedo quitar de la universidad pública, etcétera, pero también exijo el correlato de que me perdonen los impuestos, entonces no tengo que pagarlo, porque ya me buscaría la vida yo. Si yo soy un ser exento de impuestos, yo me buscaría la vida yo, lo que no pueden exigirme todo y después no solo a medias, que no puedo disfrutar que no pueda concursar como cualquier otro ciudadano a la... No, pero tiene, por supuesto, el derecho legal, otra cosa es no, el derecho legal no, y después Walter Block y Robert, cuando hablan de estas cosas, dicen, ¿su trabajo existiría en una sociedad privada o no? Yo creo que un trabajo parecido al mío existiría en una sociedad privada. Puede perfectamente haber instituciones de enseñanza en que mi trabajo sea perfectamente privatizable o que no implique una agresión sistemática. Por ejemplo, un torturador, claro que no. Ya. Que también seguiría existiendo una sociedad privada, pero digamos, claro, ahí la cuestión es si mi trabajo, quiero decir que a lo mejor no lo genera porque no se puede medir, ¿no? Pero si mi trabajo engendra algún tipo de valor o no, algún tipo de valor positivo, es que no es exactamente forzoso. Sé que se puede discutir. El tema es polémico, ¿no? Y yo pensé muchas veces en él. Pensé muchas veces en él, ¿qué hago yo aquí, etcétera, este tipo de cosas así. Sobre todo dada su concepción de la universidad, que yo creo que refleja la universidad también real, y el ideal de la universidad. También decir una cosa, yo siempre tuve libertad en esta universidad, ¿eh? No, como cualquiera. Nunca, es verdad, no puedo decir, que nos persiguen, nunca me persiguieron, nunca me pasó nada. También quiero decirlo en honor de ella, que es una universidad pública bastante tolerante. Y no creo que sea algo exclusivo de esta universidad. Yo, en general, yo digo es la que conozco, ¿no? Claro. Yo, por lo menos, mi experiencia corta en la Universidad Complutense es, desde luego, que la universidad, por lo menos la española, en comparación seguramente con otras universidades, con otros formatos universitarios como el estadounidense, que es privado, o universidades públicas, público-privadas, que hay en otros países, es que aquí hay mucho más margen de acción, tanto para abusar del sistema, para bien o para mal. Ese es el problema. El problema, bueno, me gustaría que la universidad fuera privada, se puede privatizar, pero decir, mientras se privatice es lo que hay. Además, claro, hay muchas trabas administrativas, como saben bien, para universidades nuevas, etcétera, ¿no? Pero, claro, el problema es que una universidad pública el incentivo que genera es muy perverso. Perverso yo no lo digo tanto en cuestión de vagancia, como por ejemplo en el trato al alumnado. ¿De un trato autoritario se refiere? Claro, es que ahora en una universidad privada usted es mi cliente, aquí es una especie de ser que me viene a molestar. Además, los sistemas de incentivos tienden a ser perversos. Y allí no sería el incentivo inverso de ser el público, ese cliente, el que sería, claro, cliente, si yo maltrato a mis estudiantes hablan mal de mí, no contratan mi asignatura o no contratan mi universidad. Y en cambio aquí yo puedo hacer literalmente casi, no lo hago obviamente, pero casi podría hacer lo que quisiera, maltratarlos, no hablarles o no dar bien las clases, etcétera. No tengo ningún tipo de control, ni ningún incentivo, porque los incentivos, por ejemplo, se centran todos en la investigación. Pero además hay una cosa curiosa, que es que yo creo el formato universitario que realmente triunfó internacionalmente, o sea, hasta el siglo realmente XIX, alemán, la universidad era, como usted ha dicho, un lugar en el que se repiten ideas. Quiero decir, la universidad es una gran institución medieval escolástica. Es repetición de ideas. Y no creación de las mismas. No, es que para eso yo creo que la universidad estatal, igual que la enseñanza estatal, para eso fue creada. No creo que no fue creada tanto para la libertad, sino para controlar pero sobre todo la secundaria y la primaria. Pero el tema de la universidad... Y la universidad también, porque, bueno, ahora no tanto, pero el sistema de cátedras en España hasta relativamente hace poco estaba... muy politizado. Está muy politizado.
el titulado en las cátedras llevaban, ¿no? Usted lee la historia de la Universidad Española en 2019, las cátedras las que le decía a los ministros, como quién tenía que ir y quién no tenía que ir, eso está en la historia. Quisiera preguntarle también por su visión acerca de la meritocracia, que es una visión quizás muy curiosa o singular dentro del mundo liberal, porque claro, una de las justificaciones que suelen aducir a favor del libre mercado es que el libre mercado, digamos, es meritocrático y ofrece a cada uno... Claro, pero la meritocracia en un sentido amplio, en un sentido estricto. Por ejemplo, eso lo que lo explica muy bien un chico se llama Young. Claro, que es el que creó el término, claro, Michael Young. En el libro el auge de la... Sí, señor. El auge de la meritocracia. Y lo explica mejor que lo puedo explicar yo. Porque la meritocracia es un concepto amplio. Por ejemplo, la universidad, la meritocracia, que se tocó la meritocracia es pues que usted pone 40 papers aquí encima de la mesa y tiene más mérito que otro que tiene 25 papers. Además, después hay unos criterios de evaluación que supuestamente son objetivos, que no lo son, en mi opinión, pero bueno, ya tiene más mérito. Usted sabe hablar, sabe motivar a un joven, sabe gobernar en el sentido de una clase que esté contenta, que se entusiasme, o solo tiene 25 méritos. Y no es mérito también lo otro. Lo que pasa es que como solo se puede medir lo objetivable, los factores intangibles no se miden. Y el problema es cómo se mide eso no mérito. Al final la tendencia es a objetivar. Lo objetivable es que usted tiene tantos papers en tal revista y entonces parece que tiene más mérito que el otro. Y las otras variables, los otros factores no influyen. Usted si tuviera una zapatería le haría un examen al empleado que lo fuera a contratar, o miraría si sabe vender, no sabe vender, si es amable con el cliente o no, o solo le mira el currículum frío que tiene tal el título. Claro, es que hay la universidad nunca siempre fue una artesanía. Es un trabajo de artesano que era gremial, ¿no? Pero que era criado de discípulo a maestro, que te iban enseñando pues las distintas reglas de la universidad, cómo se investigaba, pero de una forma casi artesanal, viendo cómo hacía el más mayor. Y ahora se quiere transformar en una especie de algo objetivo, como si fuera un trabajo más. Pero yendo más allá de la universidad... Como si fuera un trabajo más que se pudiera objetivar. Yo digo, claro, bueno, sí, puede ser. Entiendo la lógica de que todos somos iguales. Pero claro, hay cosas del trabajo que se aprenden in situ. Y que no se pueden medir. Claro, pero igual que también hay información que no está contenida en el sistema de precios y no obstante, digamos, es esa medida. Sí. O sea, quiere decir que frente a aquellos que dicen objetan... Eso es fama, y sus fama y esto quiere que todos estén incorporados los precios. Claro, pero es al revés. Quiere decir que precisamente el precio lo que te evita es tener que hacer todos los cálculos y contabilidad claro. Que es cuál es el proceso. Es un simplificador de la información. Muy útil, sin el cual... Y del mismo modo que... Si yo entiendo la lógica, entiendo que hay gente que se siente pretendida y entiendo que se puede decir que no es meritocrática, pero cuidado, cuando se mide la meritocracia en el mercado se mide en todos los ámbitos. Usted puede darle una hamburguesa excelente, pero como lo trate mal no vuelve local. Claro. No es solo el producto, es también el envoltorio del producto, es también el local donde se presta el producto y también en la amabilidad yo a cuántos bares voy, a lo mejor el producto, la comida no es muy buena, pero me tratan de maravilla, me dejan quedarme más tiempo, a lo mejor cuando la joven me dejaron quedarme toda la tarde con un café, una cosa por el estilo, no. Eso lo valoro, después les fui fiel a ese sitio, después, cuando empecé a trabajar y así, ¿no? Pero ese tipo de cosas no se ponderan, o solo ponderamos el café que nos sirven objetivamente. Pero yo, y digo que el mérito también implica eso. El mérito implica también pues, que seas de confianza, que seas amable, que puedes colaborar en un equipo, etcétera, ¿no? No solo el mérito objetivable. Sí, por supuesto. No, pero yo recuerdo la conferencia suya sobre el aristocidio, en el que afirmaba, por lo menos en la línea un poco de Young, que una sociedad absolutamente meritocrática sería insoportable porque las personas que están en el estrato inferior digamos, serían plenamente conscientes de que su pobreza se debe a su propia ineptitud o incapacidad. Y los que están arriba saben que lo son por mérito, lo cual probablemente los volviera más arrogantes aún. Claro. Y sobre todo, por lo que dice Young, porque descapitaliza a los sectores más pobres de la sociedad. En toda sociedad, por los sectores pues, más desfavorecidos, tienen una capa, un conjunto de personas que son los más competentes entre ellos, que son los que los dinamizan, los que tiran de ellos para arriba, los que crean asociaciones de vecinos, los que crean asociaciones culturales, que a lo mejor no pudieron estudiar por cualquier motivo, pero son gente inteligente y competente y tiran para arriba. Si les quitas a los elementos más válidos, a eso dejas a las clases más indefensas aún. No menos. Ya. Pero lo curioso es que aunque dé una cierta confianza psicológica y aunque pueda capitalizar a las clases más bajas, ese reconocimiento de que toda sociedad necesita algún tipo de componente estamental, entre comillas,
de alguna forma... No estoy diciendo eso. Que yo, además, el componente estamental de defenderlo yo sería un componente extrapolítico. Claro, es decir, en una sociedad de otro estilo, por ejemplo, en una empresa pues habría un jefe, sea pública, pero incluso en las sociedades había el jefe de la planta y había el obrero de la planta. Vale. Que no vaya a olvidar, porque son personas que para ese trabajo concreto tienen mejores capacidades. Que después se le valore más o menos ya es otra cuestión. Eso ya es una cuestión de valoración subjetiva de las personas de cada trabajo, pero que una planta necesita un director, que un barco necesita un capitán, o un avión un piloto, pues es algo normal, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor persona que las otras, y es una derivación que no hago yo. No, por supuesto. Pero que hay unas personas que tienen pues son más escasas, o tienen unos conocimientos que son más escasos, unas capacidades más escasas, es algo obvio. También quisiera preguntarle por la cuestión, por una conferencia, claro, podemos preguntar, le voy a preguntar primero sobre esta cuestión, el tema de la agrafía, o de su mayor inclinación a investigar y leer que a escribir, que obliga a muchos... Tanto como ágrafo no soy. Escribo cosas, pero... Sí, bueno, tiene artículos por allí, por aquí, tengo papers claro, también, sí, por supuesto. Hago un par de papers al año, sí, pero no soy muy gráfico. Es una cosa que envidio mucho. Lo digo porque, claro, me he documentado principalmente a través de las conferencias que yo he seguido mucho y que son muy ricas, sobre todo en términos bibliográficos. Y a mí una que me interesa muchísimo es en la que trata usted sobre la literatura libertaria, ¿no? Sí. Y ahí menciona la saga de los Forsyth y tanto novelas de ciencia ficción como de históricas que muestran pues cómo funcionan las clases, cómo es la ética protestante del capitalismo, luego vamos a hablar de ello. Lo que quisiera preguntarle es, ¿cree usted que hay un déficit, por así decir, estético dentro del movimiento liberal libertario que se ha empeñado demasiado, que se ha centrado principalmente en la justificación política y económica de sus ideas, y no tanto en darles un contenido literario, artístico, sería mi sueño, ampliar, por ejemplo, al ámbito de la estética o al ámbito de la literatura o incluso al ámbito de las artes y en general a todas las disciplinas, imbuirlas de algún tipo de espíritu de esto. Yo obviamente yo tengo formación política y algo de económica, algo estudiar de eso, pero me gusta mucho ver que no todo el mundo le gustan estas cosas, ni tiene por qué gustar. Entonces, me gusta por lo menos que vean que hay una cultura detrás, que no solo es un grupo de economistas así frikis que dicen cosas raras, sino que hay un mundo cultural detrás, hay una tradición literaria, hay una tradición de historia, pero me gustaría también que hubiera historiadores de esto, o por lo menos redescubrir los que hay, o filósofos. Sí. No, además, sobre todo porque yo creo que de los atractores mayores de la tradición marxista es como esta idea de visión del mundo omnicomprensible. Claro, yo leía así de joven el libro de Hauser, la historia social. Claro, ese libro, claro, es un libro que hace por el marxista, pues extiende el marxismo a la literatura y al arte, o ve que en la lingüística hay corrientes marxistas, yo veo que en la filosofía hay corrientes marxistas, en el arte hay corrientes marxistas. ¿Por qué no vas a aprovecharla? Porque nosotros también las tenemos. Porque por lo que no sea, por nuestro sesgo de origen o lo que sea, pues nos centramos más a lo mejor en estudiar la economía y en menor medida la política. Pero ese tipo de mundos yo quiero animar a los jóvenes que sean de esto, porque que hay vida y belleza también, y hay una tradición rica en todas sus disciplinas, no solo en el ámbito árido de la economía o de la política. Al anunciar en las redes sociales que iba a entrevistarle, ha habido una serie de personas que me han sugerido preguntas y he recogido 3 o 4 que me han parecido bastante interesantes. Una que es un tema que usted ha tratado bastante, de Miguel Vidal, informático y libertario de Madrid, que pregunta lo siguiente: ¿cree usted que el capitalismo puede sobrevivir estando sus valores éticos en vía de desaparición? El sacrificio, el trabajo y el ahorro. Es que mi tesis es que el sistema capitalista nace es por una ética. Y yo el capitalismo no lo defiendo utilitariamente como defendía a mí, sino lo defiendo éticamente, porque es un sistema justo, en mi entender, porque en principio no ejerce el capitalismo del mercado, me refiero, no lo que se entiende comúnmente como capitalismo de amiguetes o capitalismo o crónicapitalismo, sino capitalismo del mercado, un sistema justo, libre, que no implica fuerza para nadie. Entonces, pero no basta simplemente con tener un sistema de mercado, un sistema legal de mercado. Tiene que tener una sociedad que quiera ser capitalista. Que cuidado, que no es obligatorio. Yo no estoy diciendo que nadie tenga que defender la valor capitalista, pero si usted quiere el capitalismo, no lo defiende solo con un sistema. Necesita gente que sea frugal, necesita gente que sea trabajadora, necesita gente que sea seria y que cumpla los contratos. Si no, por muchas leyes que sea, por ejemplo, cuando yo hablo de trabajo duro, por ejemplo, me refiero no a trabajar en una cantera picando piedra,
que también hay que trabajar, picar piedra no tiene nada de malo, ¿no? Pero picando piedra en condiciones así, como se ven en las películas, así al sol o así, ¿no? Si picas piedra lo hagas bien, y que tus piedras salgan bien rectas y listas ya para cortar o lo que sea así, y como fabricas un automóvil, como hacen algunos países del mundo, en Japón o Alemania, pero los coches salen bien hechos, sin fallos, y están bien cuidadosamente apretados y no te fallan nunca. Mi experiencia, por lo menos, con tener coches es esa. Es decir, que algunos coches de algunos países salen mejores que los de otros. No creo que sea por racismo, simplemente yo creo que es una cultura del trabajo. Y se ve también en el ámbito universitario, pues yo hago un trabajo, hay que hacerlo bien hecho, hay que ser riguroso, hay que citar la bibliografía bien, las argumentaciones tienen que ser bien, no solo meterlo. Entonces es una serie de hábitos y creo que esos valores son previos al capitalismo. O sea, tú no puedes tener un sistema capitalista si no hay un ahorro previo. Pero es que la visión del ahorro requiere muchas virtudes previas. Requiere, por ejemplo, pensar a largo plazo. Requiere pues una capacidad de autodominio, es decir, que no voy a comer todo lo que tengo, voy a ahorrar y voy a pensar en el futuro. Llevar una vida más o menos frugal. Sentido de no estar todo el día, pues que así como viene el dinero, quemarlo en fiestas o en cosas. Que, repito, ya cada uno, yo no estoy ando aquí de moralista. Yo digo, si usted quiere el capitalismo, tiene que hacer esto. No quiere decir que usted tenga que querer el capitalismo. Es una cosa muy distinta. Ya, entonces, es dueño de llevar la vida que quiera, y libre de llevar la que quiera, y moralmente no tengo nada que objetar a la vida que quiera. Pero si usted quiere el capitalismo, tiene que tener ese tipo de personas, si no, no le sale una sociedad capitalista. 3 libros. A gran escala, ¿eh? Sí. 3 libros que yo creo que sería interesante que conocer su opinión sobre las tesis que están planteados allí, sobre esta cuestión de relación entre la ética y la economía. Evidentemente, el clásico de Max Weber, ¿no? La ética protestante en el espíritu del capitalismo. ¿Hasta qué punto esa tesis es corregible históricamente? Yo creo que la tesis de fondo es buena, pero la concreción es mala. Es buena en el sentido de que es una crítica al materialismo histórico. De que no todo es la economía, sino que son muchas veces, lo que estoy diciendo yo ahora, son los valores previos los que llevan a una sociedad pues capitalista. No, ahí estoy de acuerdo con la tesis última. Lo que no creo es que sea el protestantismo el mejor. Claro, que el catolicismo, en el caso veneciano, ¿se refiere usted? Veneciano, ¿no? Y si ve a día de hoy los países católicos son varios los protestantes. Pero... Mire, pues, lo veré muy claro en Alemania. Claro, que Alemania... No, pero Alemania, Austria, los países más ricos de Europa son católicos. Luxemburgo, de cultura católica por lo menos, Liechtenstein, Luxemburgo, Irlanda, etcétera, son países de cultura católica. No solo es el catolicismo, obviamente, pero el catolicismo de luego no impide ni ve nada de eso. Y luego el libro de Adam Smith en China, que yo creo que es un libro interesante porque analiza cómo en el siglo XVIII en China había unas condiciones, por lo menos de reparto de la riqueza, muy parecidos a lo que se considera como libre mercado, frente a un cierto monopolio del patrimonial del Estado por parte de los reyes en Europa, y que señala cómo ha habido, por así decir, una transición en el contexto global económico de los valores protestantes o católicos, como se quiere decir, occidentales, cristianos, a los valores confucianos. No, por ejemplo, los chinos también, este tipo de valores también los tienen. Claro, por eso. Y determinadas... Claro, que ahora se habla de... Determinados pueblos de la India también lo tienen. Es decir, no es una cosa propia de Occidente. Occidente lo formalizó en forma de una religión católica, transformó una serie de valores previos y luego los formalizó, le dio un sentido y los incorporó a la cultura llamada cristiana. Pero eso no es algo propio del ser humano occidental. Todos los seres humanos tienen capacidad. Yo creo que a China lo que le fastidió, eso lo explica muy bien Eric Jones, o lo explica Jan Baechler o Rubén Zorrilla, es estar unido políticamente. Sí, no, desde luego, además eso filosóficamente se ve muy bien. ¿Sabes por qué? Porque bastaba un emperador que le viniera mal, que fuera intervencionista, y estropeaba todo. Porque es que en Europa hubo emperadores, reyes y príncipes intervencionistas, pero eran circunscritos a un pequeño territorio, el resto no. Y al final quedaba muy evidente lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Y nunca se pudo, digamos, implantar un sistema político económico a nivel europeo para todos los estados europeos a la vez. Sí. Y eso es lo que permitió sobrevivir en algunos sitios, Holanda, Inglaterra, algo así, determinada en Venecia, por ejemplo, apuntaba usted, pues determinadas culturas de libertad que después se extendían porque se vieron que funcionaban mejor. Y permitió sobrevivir. La unificación política de China lo mató. No, y sobre todo, por ejemplo, intelectualmente eso se ve muy bien como la época dorada de la filosofía griega está vinculada con la separación entre polis y Estado. En Alemania, exactamente lo mismo, siglo XVIII y XIX, la primera mitad es la mitad fuerte con Kant, Hegel, todos estos que eran académicos que iban saltando de una universidad a otra bajo esos dominios principales. ¿Eso sabe quién le gustaría a usted? Leopold Kohr. Sí, lo conozco, es un libro maravilloso. Y el caso chino también es muy curioso ver cómo la época dorada está vinculada, desde las 1000 escuelas filosóficas, está vinculada con los periodos de los reinos combatientes. Y el pensamiento político chino clásico es de los reinos combatientes, porque eran sabios errantes, iban de una universidad a otra, y si en unos sitios reprimían el saber, había otros sitios donde ir. La unificación ahí los mató, pero lo ve.
que de las chinas que hay, que no sé si podemos contar 4 o 5, son como Taiwán, Singapur no es China, pero tiene una población china muy importante. Hong Kong, Macao también se cuenta, y China, pues la más pobre es la grande. Sí, con mucha diferencia. Sí, no, además usted ha hecho esa contabilidad en varias ocasiones, ¿no? De las 3 Francias o 4 que existen, la más grande es la más pobre, de las 4 Alemania que existe, exactamente lo mismo. Según como contemos, puede ser 4 o 5 según como contemos. Pero Macao lo conto distinto porque Macao es de cultura portuguesa, aunque está unido a China hace poco. Tiene estatus administrativo también independiente, pero digo que es eso, es decir, la idea de fragmentación política, la idea de las constelaciones de estados, que no quiere decir, por ejemplo, que los estados alemanes no fueran alemanes. La cultura era alemana. Goethe, Schiller, estas personas eran plenamente alemanes, tenían cultura alemana, que no tenían un estado alemán, que es muy distinto. Porque esa identificación es la que yo considero errónea, que una cultura, una nación tenga que tener un estado propio. Puede haber varios estados de la misma cultura y no pasa nada. Quisiera preguntarle por un tema en el que también usted tiene una posición singular y yo creo que muy original, que es la justificación que hace usted de la privatización de la defensa, poniendo como ejemplo histórico de una defensa privada y digamos deslocalizada y descentralizada, comparando la conquista española de México y la conquista estadounidense o británica del... Es un tema que me gustaría investigar. Tengo una idea, y siempre que veo un militar así o alguien que sepa le pregunto si es más fácil conquistar una comunidad anárquica o una comunidad ártica. Los españoles lo que hacían, el sistema imperial lo que llamaban el toppling, era muy fácil, llegaban pues con algún tipo de engaño, arbucio, algún tipo de batalla, con una batalla sola, descabezaban el reino, y como el Estado estaba organizado y la gente estaba acostumbrada a obedecer, simplemente cambiaban la cabeza y el pueblo obedecía. Algo semejante pasó, por ejemplo, en las conquistas nazis de muchos países de Europa. Simplemente quitaron a la cabeza, pusieron una cabeza un gauleiter o un granate, y los funcionarios obedecían igual. Obedecían igual y contaban con todo el aparato del Estado para dominarlos. Es decir, contaba con los censos, contaba con los registros fiscales, contaba con todo el aparato político. Normalmente cambiaba de bando. Siempre me hace gracia mucho una película que hay, que se mira a un maestro francés, que en la ocupación, que se le ve allí que él tiene que romper unas hojas, no sé si vio esa película, así que rompe unas hojas. Que viene allí que ahora está ocupada Alsacia y Lorena, entonces ahora tenemos que romper estas hojas de la historia de Francia. Los funcionarios colaboramos todos con un nuevo régimen. Pero pasa históricamente, pasó pues casi con la administración de Franco, salvo las desgraciadas depuraciones, ¿no? Pero la mayor parte del aparato administrativo de Franco continuó después con la... Sí. Era de la República y después continuó con la Democracia, porque normalmente la máquina burocrática está pensada para eso, para obedecer más o menos ciegamente a quien está arriba. Sí, que era Mirabeau, ¿no? Está diseñada así desde Federico de Prusia. Yo me hice mi tesis doctoral sobre la burocracia. Pero los burócratas normalmente obedecen a quien está arriba, porque no se buscan complicaciones, reciben órdenes, las ejecutan y ya está. Sí, que no sé si era Mirabeau el que decía los regímenes pasan, Francia permanece. Francia no se entendió el aparato, claro, el Estado, sí, claro, los maestros siguen siendo los mismos y todos siguen siendo los mismos. Entonces es relativamente fácil dominar un Estado ya constituido, porque simplemente basta con cambiar la cabeza. Una sociedad anárquica es mucho más difícil de conquistar. Y conquistar de verdad. Sí. Usted, claro, puede penetrar allí, meterse allí, pero conquistar, dominar el terreno, no, porque no tiene a quién dominar, no tiene a quién obedecer, tiene que conquistar palmo por palmo, es lo que hablaban que hablaban algunos estudios. Pero también me gusta investigar, estas cosas casi nunca se investigan, sobre, por ejemplo, la invasión sueca de Polonia. Sí, o por ejemplo, la comitiva punitiva contra Pancho Villa, el general Pershing, que los estadounidenses tan solo controlaban, y esto es lo que citaba el propio general, el terreno sobre el que estaban pisando en ese momento. Claro, porque solo controlas eso. Si tú no tienes una capital que controlar y tienes un aparato administrativo que dominar, es muy difícil conquistar. ¿A quién conquistas? Tienes que solo dominar lo que tienes, puedes arrasar y hacer daño, pero normalmente ese tipo de tropas de conquista acaban siendo asateadas por guerrilleros y por todo tipo de gente que dominan el terreno, y al final salen de allí sin conquistar nada y con grandes pérdidas. Pero ¿hasta qué punto la comparativa... Pero sin conquista ninguna. Sí. ¿Hasta qué punto la comparativa entre la conquista de México y el avance hacia el Pacífico de Estados Unidos no tiene que también que tener en cuenta los diversos métodos de colonización y de imperialismo? Básicamente la diferencia entre la táctica, digamos, del mestizaje y de la alianza con los pueblos nativos por parte de los españoles frente al exterminio y a la dominación un poco más salvaje de los estadounidenses. Quiero decir que
por muy anárquicos que fueran los pueblos por ejemplo, de lo que sería ahora mismo Arizona o Nuevo México, los españoles llegaron allí, entre otras cosas, porque delegaban en los propios indios. Sí, es que hay una delegación. Como ve, tengo ahí el libro de Eisenstadt de los sistemas políticos de los imperios, que a mí ese libro me gusta mucho, claro, porque cada imperio tiene una forma distinta. No hay un imperio puro, por ejemplo, no hay una forma ideal de imperio. El imperio romano era indirecto. La gente dice, porque estaba Herodes allí en los tiempos de Cristo, porque Herodes era el rey de allí. Tenía un procurador, un romano como de supervisor, pero el terreno lo mandaba el rey de allí, y en muchas zonas del imperio romano era así, había un rey títere, lo que quiera, pero quien gobernaba a la gente era el rey de allí, porque los romanos no lo obedecían. El sistema hispano también fue en parte así, aunque al principio con conquistadores empresariales, por cierto. Eso lo estoy hablando ayer. Y después con burócratas, pero era un imperio más de corte más burocrático. El imperio americano, por ejemplo, es un imperio el imperio inglés, por ejemplo, fue un imperio al principio de empresas comerciales, como el holandés, que eran empresas privadas. De hecho, Olivares quería poner una compañía española de las Indias para que se dedicara a conquistar cosas. Pero los ingleses eran como empresas privadas, de Hastings, si no me recuerdo mal, que conquistó buena parte de la India como una empresa privada. Después la reina o el rey se apropió de ellos. Y el imperio americano es un imperio de bases. Es un dominio directo, pero con presencia territorial en buena parte de los países del mundo. Una pregunta sobre otro tema en el que usted ha, desde luego, abierto una vez y ya vamos cerrando. La cuestión de la inexistencia del Estado, que solo existen los lobbies o los burócratas o los individuos concretos que... A ver, eso es una discusión filosófica, y usted comprenderá mejor que yo digo que el Estado no tiene existencia ontológica. Esto es. Pues no existe el Estado como persona ni como ser. A diferencia de lo antes, por lo menos el rey era una persona, usted le obedecía a una persona y le pagaba impuestos a una persona o a un grupo de personas y los veía claramente. El Estado moderno fue suficientemente astuto para hacerse un ente abstracto. Realmente le pagamos impuestos a los gobernantes y ellos los reparten con unas leyes, unas normas que ellos mismos hacen también, pero normalmente reparten el dinero con unos principios, pero realmente le estamos dando dinero a personas, y quien disfruta de ese dinero son las personas, no quiere que lo roben todo, sino que disfrutan de una serie de prebendas que no tienen el común de los mortales. Viajar en avión privado como tienen o privado o estatal, pero bueno, o avión propio para los presidentes del gobierno y los ministros, pues muchos viven en palacios. Sí. Pero claro, yo digo, cuando voy a Madrid, yo veo gente muy elegante, buenos coches y buenos restaurantes, veo que salen en la televisión que son políticos, pero veo gente viviendo en la calle. Como el Estado no somos todos. No somos todos. Hay unos que viven bien a costa de él. Estará justificado, cumplirá una función que sea, pero hay gente que vive bien a costa de él y parece que le gusta estar allí, que no quieren renunciar a esas cosas, no debe ser tan sacrificado, porque todos o casi todos quieren seguir en el puesto. Pero digo, todos no somos, hay unos que viven a costa del Estado y otros que no viven también a costa del Estado. Bueno, y para cerrar, Álvaro Marín, que también desde Facebook le quería formar una pregunta sobre sus creencias religiosas, porque ¿qué visión tiene usted de la religión y de la relación religión-Estado, y también hasta qué punto si no la Iglesia Católica, que mantiene la separación Iglesia y Estado más o menos, ¿no?, con la famosa el debate de las dos espadas, etcétera, de las dos legitimidades, si no cree que también, usted mismo ha hecho la metáfora, ¿no? Del mismo modo que en la Edad Media se le llamaba loco a aquel que negaba la existencia de Dios, a día de hoy se le llama loco al que niega la existencia de Dios. Exactamente, el loco, ¿no? Era un ser extravagante, y a día de hoy más o menos es también algo semejante. Quien niega su existencia, quien niega su poder o quien niega su infalibilidad, pues loco no sé, pero desde luego no tiene por qué ser necesariamente el mejor visto. La Iglesia Católica tiene mucho que ver, hablamos antes de la fragmentación europea, tiene mucho que ver con la creación de la libertad en Europa, y es una cosa que nunca se le reconoce, siempre se le pinta como una especie de ente que quemaba gente y cosas por el estilo, y muchas de las acusaciones falsas, algunas ciertas, pero muchas son falsas, y cuando contribuyó a un freno en Europa se daba un fenómeno que no se dio en otras partes del mundo, por ejemplo, con un mundo ortodoxo, con su cesaropapismo, un mundo chino, un tipo de mundos, que poder político y religioso estaban separados y competían entre sí. Y competían sobre sí en el mismo territorio. O sea, eran como dos fuentes de lealtad, pero no en sitios distintos, sino en el mismo territorio. Entonces, había como una tensión entre ellos, y de esa tensión nació cierta libertad, y sobre todo nació la fragmentación política. El papado siempre se encargó de que no hubiera un imperio universal. Siempre dividía o creaba o legitimaba o excomulgaba, y esa función la tiene. Después, la religión se puede creer en ello, ¿no? Obviamente allá cada uno. Pero yo creo que es, como decía Hayek, que es una fuente buena de transmisora de valores.
Y de valores, lo que decía antes, pues quien más o menos sigue los mandamientos, nadie los sigue al delante, pero quien sigue los mandamientos, y sociedades tienden a ser más prósperas que las que no siguen este tipo de mandamientos. Es decir, las sociedades que tienen un valor familiar fuerte, que tienen un respeto por la propiedad, que no más se matan unos a los otros, que mantienen una vida sexual ordenada. Ordenada no me refiero a que yo diga que tal cosa es moral o no sea inmoral, sino claro, si yo me gasto todo mi dinero, yo a mí me gustaría, un hipotético caso, me gustaría tener 40 queridas y llevar una vida muy divertida, claro, pero eso, si yo tengo hijos, eso no creo que les beneficie económicamente ni establemente. Cuidado, y no estoy criticando con esto a nadie, que decir que cada uno haga lo que quiera, te digo que es un valor que desde luego favorece el progreso económico. El progreso económico no es obligatorio, te digo que esos valores que se transmiten son valores normalmente que llevan a las sociedades pues, a prosperar, a acumular, a ahorrar, etcétera. Entonces, claro, el que gasta todo el dinero, que no lleva una vida ordenada en todos los ámbitos de su vida, y también si pues, dice no beba usted, pues no tome droga, no es una cosa buena, etcétera, no está. Y además, tiene una cosa muy buena que no es coercitivo, no prohíbe. Recomienda y te castiga algunos pecados, pero los pecados si quieres en ellos bien, si no, pero no es obligatorio. Además es una cosa que me gustó mucho del debate que hubo medieval sobre estas cosas, sobre si el pecado debía estar prohibido o no. El pecado se entiende como... ¿Legalmente? Sí, y los padres, buena parte les dijeron que el pecado no debía estar prohibido. Prohibido legalmente, sancionado con penas. Legalmente. Sancionado con penas, porque si no, claro... Yo soy virtuoso si tengo el pecado delante y lo rechazo. Si lo tengo prohibido no puedo decir que soy virtuoso. Tengo que yo tener una opción de pecar o no pecar. Porque ese concepto de libre arbitrio que estás se entiende pecados en el sentido no agresivo, no de matar a gente ni robar, ¿no? Pero pecados de todo tipo. De drogas, carnales, de cosas por el estilo, ¿no? Se entiende que es pecado, pero no debe estar prohibido. Creo que es la tradición que se siguió. Claro, la distinción entre derecho y moral. La distinción entre vicio y crimen. Esto es. Que de Alexander Spooner. Vicio es un ataque contra mí mismo, crimen es un ataque contra los demás. Está muy visto. Sí. Bueno, pues nada, Miguel Anso, cerramos aquí por la entrevista. Muchas gracias y nada, hasta la próxima. Pues gracias a ti, es un honor que vengas aquí a visitarme. Un placer. Espero que vengas más veces. Espero yo también ir a visitarte a ti. Sí.